Ahora vamos a ver, por último, cuando tenemos una multiplicación o una división, cómo sería esa derivada. Entonces, cuando tenemos una multiplicación, tenemos dos funciones que se están multiplicando y la derivada sería, derivamos la primera, la multiplicamos por la segunda sin derivar y le sumamos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por ejemplo, tenemos esta función de aquí. Y tenemos que se están multiplicando dos funciones. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la derivada de esa multiplicación? La derivada sería la siguiente. Tenemos que esta es la función y esta es otra. Entonces, la derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, al llegar aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar simplificar si se puede. ¿Cómo podemos simplificar? Si nos fijamos, estas dos se pueden multiplicar colocándolo de la siguiente manera. Y si sacamos factor común, nos quedaría así. Por lo tanto, x entre x se nos van. Y nos quedaría de esta manera. Y aquí no podríamos hacer nada más. Por lo tanto, quedaría así. Ahora vamos a hacer otra. Vamos a practicar esta de aquí. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Tenemos dos funciones que se están multiplicando. Y la derivada sería la derivada del primero. La derivada de la exponencial, recordad que es ella misma y como en vez de x tenemos otra función, hay que multiplicar por la derivada de esta función, ¿vale? Es una compuesta. Si no os acordáis, volvéis al vídeo de exponenciales. Ahora, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que nos quedaría así. Al llegar aquí vamos a intentar ver si se puede simplificar. Se podría sacar factor común, ¿vale? Si no veis que se puede sacar factor común, operad primero. ¿Cómo resolvería? Haría primero esta multiplicación, por lo tanto esto me quedaría así. Y ahora empezaría a multiplicar la exponencial, ¿vale? Ya os digo, se podría sacar factor común, pero lo estamos haciendo por si no lo veis. Al multiplicar la exponencial nos queda de esta manera. Ahora que ya no hay paréntesis, podéis ver que se puede sacar factor común claramente. ¿En dónde? Vemos que en todos los sumandos tenemos la misma exponencial. Y también vemos que en todos los sumandos tenemos por lo menos una x, ¿vale? Por lo tanto, podemos sacar eso como factor común. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y nos quedaría así. Entonces, si podéis, recordad siempre sacar factor común. Ahora vamos a ver la división. Entonces, en la división tenemos que sería aplicar prácticamente lo mismo que hicimos en la multiplicación. Lo que pasa que en vez de sumar, lo vamos a restar y lo vamos a dividir entre el segundo al cuadrado, es decir, entre la función que tenemos abajo elevado al cuadrado. Vamos a aplicarle un ejemplo, este que tenemos aquí. Al aplicar la regla tenemos la derivada del primero, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x, que era 1 partido x, por la segunda sin derivar, es decir, por x, menos la primera sin derivar por la derivada del segundo, partido el segundo al cuadrado, entonces x elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Vamos a intentar simplificar. Tenemos 1 partido x por x, nos queda 1. Y logaritmo neperiano de x por 1, pues nos queda el logaritmo neperiano de x. Partido x cuadrado. Y eso nos quedaría así y ya está. Bien, vamos a aplicar otro ejemplo. Vamos con esta. Entonces, tenemos lo siguiente. En este caso tendríamos lo siguiente. Tenemos el seno partido el coseno. Entonces, vamos a hacer la derivada del primero. La derivada del seno, recordamos que era el coseno. Por lo tanto, nos quedaría coseno de x cuadrado más 2. ¿Qué pasa? En vez de tener x, tengo una función, entonces siempre tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, ¿vale? Recordamos lo que habíamos explicado antes en lo de seno y coseno. Por lo tanto, la derivada de esto nos queda que es esto de aquí. Ahora, por la segunda sin derivar, es decir, por el coseno de aquí, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del coseno, recordamos que era el menos seno. Y ahora, como en vez de x tenemos una función, aquí tendríamos que multiplicar por la derivada de dentro, que nos quedaría así. ¿Sí? Y lo dividimos entre lo de abajo al cuadrado. Es decir, nos queda esto. Recordad, no me pongáis este 2
aquí. Me lo podéis poner así, así sí que me lo podéis poner, pero así no. Ahora, ¿qué haríamos? Simplificamos. ¿Cómo se simplifica? Aquí, coseno de este coseno y este coseno es el mismo y se está multiplicando. Por lo tanto, puedo poner coseno cuadrado de eso que tengo aquí. Y en los x también lo está multiplicando. Aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Tengo este 2x y tengo seno y seno, que es lo mismo. Entonces puedo poner seno cuadrado. ¿Y qué pasa con los signos? Tengo menos por menos, pues me queda más. Por eso lo pongo de esta manera. Ahora, ni se os ocurra tacharme este con este. Primero hay que sacar factor común. Al sacar factor común, veo que puedo sacar el 2x, que está en ambas partes, y me quedaría de esta manera. Y ahora, coseno cuadrado más seno cuadrado, por razones trigonométricas, ¿vale? Por trigonometría, nos queda que eso es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría 2x por 1, es decir, 2x partido ese coseno cuadrado. Bien, ahora vamos a hacer este caso de aquí. Si os fijáis, también tenemos una división. ¿Qué pasa? En esta división está partido 2, es decir, partido un número. No me aparece x en esa división. ¿A qué voy? Que yo esto lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. ¿Veis que es lo mismo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? En verdad, yo no tengo que aplicar la regla de división. Podéis aplicarla si queréis, ¿vale? También os va a dar, pero os va a costar un poquito más, pero también os va a dar. ¿Cómo se aplicaría? Se aplicaría como cuando estuve haciendo el caso de exponenciales. Pues igual, tenemos este número que está multiplicando, pero es una constante, por lo tanto la derivada se mantiene. Y ahora derivamos las exponenciales. La derivada de esta es ella misma, menos la derivada de esta, que también es ella misma, pero como en vez de aparecer x nos aparece menos x, siempre hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de menos x, que en este caso sería menos 1. Por lo tanto, esto nos quedaría así, nos quedaría esto de aquí. Es decir, lo podéis dejar así o lo podéis dejar así, ambos me valen. Vamos a hacer lo mismo, pero aplicando la regla de división, por si acaso lo hubierais hecho. Entonces, al aplicar la regla de división nos quedaría la derivada del primero. La derivada de esta sería la derivada de la exponencial, que es ella misma, menos la derivada de la exponencial, que es ella misma, pero como en vez de x tenemos menos x, hay que multiplicar por la derivada de aquí, es decir, menos 1. Ahora, por la segunda sin derivar, es decir, por el 2, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Como aquí me aparece solamente el 2, la derivada de 2 es 0. Partido de lo de abajo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Multiplicar por 0, se me va completamente esta parte. Por lo tanto, nos quedaría esto de aquí. Y ahora, al simplificar un 2 con un 2 de aquí, nos queda así, que es lo mismo que teníamos antes. Entonces, vale hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Es más rápida la primera manera y a lo mejor es más fácil de no confundirse, pero valen ambas maneras.